Hola, hola, bienvenidos al quinto consultorio virtual de Fear Karma. Ya los extrañaba, de verdad qué gusto verlos, de verdad de todo corazón sus comentarios a los videos han sido muy lindos. Aquí estamos de nuevo con los productores maravillosos en la casa, ¿verdad? Jesse y Edgar, que los extrañé la vez pasada que estaba virtual. Muchísimas gracias por estar aquí, y los que no han bajado su libro y su audiolibro, bájenlo del website, y están todos los videos en nuestra página de Facebook, están en YouTube y están también en nuestra página web para los que no los han visto todos. Y bueno, vamos a decir algunos avisos antes de comenzar. Vamos a tener un pequeño break de 2 semanitas. El próximo debería de ser el día 21, pero en vez de ser el día 21 va a ser el día 28 porque los productores también tienen que descansar. Entonces, vamos a tomarnos ese break y nos vamos a ver aquí de regreso el día 28. Y sin más, vamos a comenzar con la primera preguntita. Venga, a ver. Aquí ya me llegó. Mi esposo es introvertido y yo soy extrovertida. Ándenle, es buen tema. ¿Cómo podemos manejar mejor nuestra pareja? Híjole, la pareja introvertido-extrovertido es muy clásica porque los opuestos se atraen, pero sí me ha tocado a través de mi carrera muchísima gente que tiene esta situación, y tenemos que tener unos puntos muy, muy claros. Primero que nada, el primer punto es que el introvertido, ¿sí?, tiene un sistema muchísimo más complicado que el extrovertido. Y para explicar esto, voy a explicarlo con las jerarquías de los militares, ¿sí? Entonces, cuando yo soy extrovertida, tengo, imagínense al general en el mundo de afuera.
Y cuando soy introvertido, tengo al general adentro y al teniente en el mundo de afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy extrovertida, lo que pasa es que yo estoy en el mundo de afuera y es como si escribiera con mi mano dominante, ¿verdad? Entonces, me dicen, oye, Karina, ¿quieres ir a la fiesta? Y yo digo, sí, y el general está afuera, entonces pues me firma el cheque y digo que sí. El introvertido en el mundo de afuera está como con su mano no dominante escribiendo. Entonces le dicen, oye, ¿quieres ir a la fiesta? Y dice, sí. Entonces el teniente que está afuera se mete al mundo interno y le dice al general, vamos a ir a una fiesta el sábado. Y el general dice, no, yo no firmé ese cheque. ¿Qué quiere decir? Que el introvertido necesita tiempo para pensar, para digerir el mundo de afuera y internalizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un mundo extrovertido como el nuestro, los introvertidos están todo el tiempo teniendo una situación donde se están violando a sí mismos por la rapidez que necesitan decir que sí o que no al mundo de afuera. Entonces esto es muy importante porque en una pareja, cuando están hablando, volviendo a la pregunta, tenemos que tener la paciencia, los extrovertidos, de darle su tiempo a los introvertidos para que digieran lo que les estamos diciendo. Y lo que pasa es que el extrovertido quiere la respuesta ya, vamos, sí, sí vienes o no a la fiesta. Espérame, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los introvertidos que se tienen que poner en todos lados la respuesta de déjame lo pienso y te digo, para que les den tiempo de digerirlo. Ahora, el extrovertido mientras habla piensa, ¿sí? Entonces, con un extrovertido te está diciendo algo y si tú eres introvertido puedes pensar que él ya lo pensó, pero no, lo está pensando mientras habla. Entonces, en realidad no es algo que esté escrito en piedra. Y el introvertido, ya que te lo dice, es porque ya lo superpensó. Entonces, ¿qué pasa? Que el introvertido cree que el extrovertido es como él y entonces dice, no, pues eso que me está diciendo ya es firme. Y al revés, el extrovertido, ¿verdad? Lo que dice el introvertido a veces no lo toma muy en serio porque cree que está pensando mientras habla. O a veces el introvertido piensa algo y se le olvida que no lo dijo. Entonces, tenemos dos sistemas muy diferentes. El extrovertido se carga en el mundo de afuera, el introvertido se carga en el mundo de adentro. Entonces, tenemos que entender cómo funciona para no presionarnos y para darnos el tiempo donde podamos cada uno ser y cada uno energetizarnos sin perder congruencia, ¿sí? Tenernos paciencia, saber dónde nos debemos de tomar de hablar, el extrovertido. El introvertido ya no se lo toma tan a pecho. Es que eso que dijiste ya es o no, o sigues pensando, ¿no? Y al revés, o sea, cuando vemos al introvertido muy metido en el mismo, oye, ¿qué estás pensando? No me lo estás diciendo, comunícate, ¿no? Entonces, bueno, estas son claves que a mí me tomó muchísimos años entender. Luego hay una cosa también muy interesante, que es que no todo mundo que es introvertido quiere decir que es tímido, ¿sí? Hay introvertidos expresivos y hay extrovertidos privados. Esto es bien interesante porque pensamos que porque alguien está hablando todo el tiempo es extrovertido. No necesariamente. Tenemos que ver, o sea, lo que nos dice qué es la introversión o la extroversión es si en el mundo de afuera tenemos al general o no. Si no lo tenemos en el mundo de afuera, somos introvertidos y podemos ser súper platicones, pero es algo más complicado de lo que creemos. Entonces, la base de la pareja es la comunicación. Y si hay tantas diferencias de comunicación, pues tenemos que tener muchísimo cuidado de entender desde dónde está viniendo el otro. Y ahí es donde en Fear Karma, desde el adulto, lo que hacemos es ponernos en el lugar del otro, que eso es lo más difícil, porque desde los niños chiquitos tendemos a ser egoístas, tendemos a ser narcisistas y entonces creemos que todo el mundo es como nosotros o que debería de ser como nosotros si no lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, el podernos poner en el lugar del otro, entender que el otro tiene un sistema totalmente diferente y sabernos comunicar, ¿no? Se me hace muy, muy importante para que no hayan problemas de traducción, porque literalmente un mundo extrovertido y un mundo introvertido hablan dos idiomas totalmente diferentes. Espero te haya contestado la pregunta. ¿Qué sigue? Vamos a hacer una pausita para corregir algo del audio. Ah, ok.
van a hacer una pausita para corregir algo del audio. Denos un minutito. Hola, perdónenos, es que tuvimos un pequeñito problema aquí de transmisión de audio, pero ya lo corregimos. Ya estamos aquí de nuevo. Bien, nos llega una pregunta anónima. ¿Cómo puedo transformar mis fracasos en oportunidades? ¿Cómo sé que algo se volvió composta y ya no es mierda? Ándale, está muy bueno eso. Bueno, de alguna manera, lo que trabajamos esta semana en el video, lo que sacamos esta semana en el video es eso, es cómo hacerle para que algo que nos obstaculizaba ya no sea un obstáculo, sino sea un escalón, ¿no? Entonces, básicamente, lo que ocurre aquí es que como platicamos, el proceso de compostaje, ¿sí? Es cuando tú tienes algo asqueroso de tu diablito que te está dando lata, que te está haciendo fracasar, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para detectarlo y no dejar que te afecte y ponerlo en la guantera? Entonces, de esa manera se vuelve una pesa para tu músculo, ¿no? Entonces, lo primero es detectar el tema. O sea, ¿en qué tema estamos hablando? Estamos hablando de un tema de inseguridad, de un tema de fracaso, de miedo, ¿no? Primero es detectar de dónde viene y más o menos tener una idea de nuestra herida, siguiendo los pasos del libro para los que no lo han bajado. Ya que tenemos la idea de dónde está el tema, entonces esperar en el mundo a que nos ocurra una situación de ese tipo. Una vez que nos ocurre una situación de ese tipo, decir, ok, ahí está el adulto, ver a nuestro niño chiquito y poder agarrarlo, ponerlo en el asiento de atrás, agarrar al diablito, ponerlo en la guantera. Y entonces se crea fricción, se crea de alguna manera esta capacidad de utilizar esto como si fuera pesa y que no nos desgarre el músculo. ¿A qué me refiero con desgarrar el músculo? Que sería como que sea un obstáculo, caer una vez más en esto, ¿no? Y creer que es inevitable, ¿sí? O estar creyendo que no hay manera de salir y ser diferente o actuar diferente. En el momento en el que nos damos cuenta que es ese momento de detección, ¿sí? Desde el adulto, que estoy ahí, ¿no? Ese es el momento del compostaje, ese es el momento donde el obstáculo ponemos el pie encima y se sube uno al escalón, ¿no? Pero es de atención, o sea, es cuestión de empezar a entrenar nuestra atención y para eso es pedir ayuda. Yo siempre digo cada 2-3 horas, pedir ayuda a nuestra parte sabia para tener esa atención bien puesta, para poder observar nuestro sistema psíquico, ¿sí? Y que estemos nosotros conscientes de lo que está pasando y no lo que está pasando dentro de nosotros que nos tenga a nosotros. Entonces, es un trabajo muy profundo, es un trabajo que nos ayuda el ya estar hartos, ¿no? Yo siempre digo que uno ya debe de estar harto de la mierda, o sea, harto de que huela mal, harto del precio que pagamos, porque siempre pagamos un precio alto, ¿sí? La cosa es que ya a veces nos acostumbramos a ese precio alto que está ocurriendo, ¿no? Mira, ahorita que dije precio alto, el foco empezó a saltar, Entonces, al final de cuentas, nosotros tenemos que agarrar eso, meterlo en control y poder en un momento dado empezar a compostear nuestra vida, porque gracias a eso malo que nos pasaba, entre comillas, vamos a tener la capacidad de que eso se vuelva pesa y nuestro adulto se vuelva fuerte para de verdad poder elegirlo, ¿no? Espero te haya contestado. Esta es una pregunta de Vanessa JB. Gracias, Vanessa. Y recuerdo a todos que por favor manden sus preguntas. No lo dije al principio, pero bueno, por favor. ¿Cómo no tener inseguridad? Ok, tenemos una cultura que nos dice que ser inseguro es malo. Y eso es algo que no está nada en lo correcto.
O sea, tenemos la idea de que ser seguro es bueno y ser inseguro es malo, y no es así. O sea, hay personalidades que por temperamento tienden a ser más insegura y hay personalidades que tienden a ser más seguras. Ahora, los dos tienen precios que pagar. O sea, el inseguro a lo mejor no tiene esa presencia que todo el mundo a lo mejor admira de alguien que tiene, mira, ve la seguridad con la que camina, ¿no? No, o sea, pero no comete tantos errores porque duda. ¿Sí? La tirada aquí es que desde el adulto la duda sea consciente y sea científica, como cómo puedo hacer esto mejor para no cometer este error o para mejorar esto. El problema es cuando desde los niños chiquitos la persona insegura duda de su valor. Ahí es donde hay problema. Cuando el diablito te dice que no vales y el niño chiquito se lo cree, ahí sí. ¿Sí? Pero si en realidad viene desde el adulto y estamos nosotros nada más como teniendo una mente que duda y mejorando, pues no está mal, porque la gente segura, cuando está segura, a veces se va segura al abismo. Entonces digo, realmente yo a la gente que por temperamento es segura le digo, ok, cuando estés seguro, duda tantito. O sea, piensa las cosas dos veces, porque esa seguridad también a veces es falsa, ¿no? Ahora, si es de una inseguridad que viene del diablito, que nos hace sentir mal de nosotros mismos, es el proceso del coche. O sea, es darnos cuenta de dónde viene esa falta de valor, que eso es lo que tenemos que cuidar, no tanto la inseguridad o la seguridad desde el adulto, sino el sentimiento de falta de valor. Y eso viene desde nuestra herida. Podemos empezar a ver, hacer como algunos apuntes de nuestra historia y ver dónde de alguna manera no nos ayudaron a tener esa fe en nosotros mismos, donde nuestros padres eran a lo mejor inseguros o había abuso en la cuestión de degradar uno al otro, o nuestros padres eran infantiles y si no éramos totalmente perfectos nos decían que éramos unos pendejos. O sea, hay muchas cosas donde se puede generar un sentimiento de valía baja y eso sí lo tenemos que atacar desde el adulto. ¿Por qué? Porque no se vale bajo ninguna circunstancia dudar del valor de uno. Todos tenemos un valor intrínseco. Y eso es algo que desde el adulto es cierto. Somos muy diferentes, algunos seremos más inteligentes, otros más pendejos, algunos seremos más guapos, algunos más feos, como sea, somos muy diferentes, pero todos tenemos valor intrínseco. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que hacer esa diferencia. Yo creo que también desde el adulto vamos probando cuando estamos haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Vamos probando que a veces nos salen las cosas, a veces no. A veces nos salen las cosas, a veces no. Entonces, estar en ese gris del adulto es muy importante. ¿Por qué? Porque el diablito nos dice que si somos seguros, tenemos que estar 100% seguros todo el tiempo, ¿no? Y si somos inseguros, siempre vamos a ser inseguros. Yo creo que eso es falso. O sea, tenemos que estar en esta fluctuación, sabiendo que, pues, a veces van a salir las cosas, a veces no van a salir las cosas, a veces nos vamos a sentir seguros del camino, a veces no, y estar bien con eso, ¿no? Porque la vida va cambiando, nosotros vamos cambiando, y de lo que ayer yo me sentía segura, ahorita pues no sé, o sea, yo creo que parte de la maduración es admitir que dudamos y que las cosas van cambiando y que tenemos muchísimo que aprender. Entonces, la inseguridad, en cierta medida, es parte de la sabiduría, ¿no? Me acuerdo que había un libro de una autora, Pema Chodrón, que es buenísimo, y decía la sabiduría de la inseguridad, ¿no? O sea, el saber que no estamos seguros en el sentido de que pues todos sabemos que nos vamos a morir un día, ¿no? Eso también nos da sabiduría, ¿no? O sea, no sabemos. Ahora, si tenemos fe en la parte sabia, sabemos que va a estar bien, aunque nos petateemos un día, no pasa nada. Al final de cuentas, estamos en manos de una fuerza benévola los que tenemos esta creencia, ¿no? Pero ir por la vida conscientes, ¿sí? De que hay una fuerza ahí que desconocemos, ir siempre con la mente como de principiantes, esa inseguridad, esa como visión donde no estamos afirmando todo el tiempo, porque muchas veces cuando estamos afirmando, lo que estamos afirmando es que no tenemos la entereza de dudar, ¿sí? Cuando muchas veces estamos más inseguros, parece que
estamos súper seguros. Si no nos damos el chance ni siquiera de pensar o de dudar, hasta nos podemos volver dictadores de nuestro punto de vista, simplemente por no permitirnos el darnos cuenta que no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, espero te haya contestado de manera satisfactoria. Ay, qué padre, me encanta este espacio, de verdad, los disfruto muchísimo, de verdad siento la presencia de cada uno de ustedes aquí, o sea, de verdad, aunque estemos nosotros tres, de verdad siento su presencia y siento su amor, de verdad, en todos sus comentarios, me llegan al alma. Muchísimas gracias por tanta gente gustarle este espacio y espero que lo podamos hacer cada vez mejor para ustedes. Muy bien, eso. Bien. A ver, esta es una pregunta de Daniel Cruz Chavarría. Daniel, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por preguntar. ¿Cómo regresar a clases presenciales y sobrevivir en el proceso? Es un gran cambio en el ritmo de vida y puede ser intimidante. Terrible, terrible. La verdad es que sí, o sea, esto de la pandemia sí nos hizo en ese sentido como más conscientes también de cómo perdemos tiempo. O sea, el pararte, ir a un lugar presencial requiere de un gasto energético, ¿no? Que no teníamos cuando había todo virtual, ¿no? Entonces, la verdad, mucha gente me ha llegado ahorita quejándose de eso. Es así como, ya volví al frenesí, porque es lo que es, ¿no? Al frenesí prepandemia, ¿no? Lo peor del caso es que ya sabemos lo que es no tener el frenesí, ¿no? Entonces, como que ya no te gusta tanto. Entonces, yo creo que una de las maneras de no morir en el intento, me encantó, es no dejar que nos agarre ese frenesí como estaba antes. O sea, tomar ciertas partes de esa como parte positiva de la pandemia, que fue como no tenemos que vernos todo el tiempo para todo, ¿no? El hacer ese discernimiento, a lo mejor que puede ser una clase híbrida, que puede ser una partecita que sí sea presencial y una partecita que sea virtual, ¿no? También creo que ahorrarnos muchas juntas presenciales es maravilloso. Y sobre todo como que yo creo que si no aprendemos de la pandemia esa partecita de bajarle al ritmo, ¿sí? De pasar más tiempo en el lugar de uno o el apreciar, ¿no? De alguna manera esos espacios más tranquilos, entonces no aprendimos nada. Cuando estamos también en estos espacios presenciales, yo creo que también el estar agradeciendo que podemos hacerlo, ¿no? Eso también me ha pasado que de pronto cuando no es el frenesí de regresar de todo, sino podemos encontrar ese punto medio, como que esos lugares, esos momentos presenciales donde se dé el aprendizaje, es que de verdad que no es lo mismo, ¿verdad? Que cuando era todo por Zoom, o sea, tener a la gente ahí, tener una conversación, hasta cómo puede uno opinar en un grupo y puedes hablar en un ritmo donde se haga una conversación entre 4 o 5 personas, virtualmente era imposible, ¿no? Entonces esa parte, por ejemplo, de disfrutar lo que sí hay y tratar de integrar la parte no presencial cuando se puede, ¿no? Eso se me hace muy importante. Y la verdad es que creo que esta pandemia en ese sentido, así como todo lo que nos baje el ritmo, porque tenemos una cultura que en 2 segundos se acelera de 0 a 100, porque la información va rápida, porque la mente va rápida, ¿no? Y parte del trabajo de Fear Karma es un poco como de lentificar, ¿no? Es así como no sé, los que están igual de mi generación, que veían el hombre biónico, así que era así como, así que iba como en cámara lenta, pero en realidad iba muy rápido. Yo creo que cuando estamos en la parte adulta, algo pasa que en nuestra mente tenemos como más tiempo, ¿sí? Más tiempo de que de no irnos hacia el impulso de que lo pensé y ya entró al sistema, ¿no? Entonces, igual en el mundo de afuera, ojalá con la pandemia y con esta parte podamos lentificar, ¿no? Como no irnos de nuevo al frenesí ni de la mente ni del cuerpo físico, sino poder darnos esos espacios y apreciar lo que es presencial sin que nos enajene,
con tanto, ¿no? Y también apreciar lo que es quedarse sin que tampoco nos enclaustre como estábamos, ¿no? Entonces otra vez ese punto medio, ese gris adulto que es difícil mantener, ¿no? Muchísimas gracias. A ver, veamos. Aquí hay más preguntitas. Ay, Ginita Morfín, un abrazo también para ti, mi reina. A ver, una preguntita anónima. Quisiera mejorar la relación con mis padres. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que ver cómo es que fue tu infancia. O sea, la relación con los padres obviamente es una intimidad forzada en la infancia. Y me refiero forzada porque al final de cuentas, o sea, cuando eres niño sí eres víctima de los padres porque no hay una opción. O sea, vives ahí y ellos son responsables de todo, ¿no? Entonces, si tenemos unos padres que fueron más o menos sanos, ¿sí? Obviamente, pues imperfectos como todos, ¿no? Pues podemos en un momento dado comenzar desde nuestra parte adulta, supongo que ya esta pregunta me la pregunta alguien adulto, ¿no? Desde nuestra parte adulta, dejar de culpar a los padres y en un momento dado ver que esos padres nos hicieron nuestros patrones destructivos y poder nosotros trabajar con nuestro niño chiquito y con nuestro diablito, que ya que uno es adulto, ya no hay culpar a los padres, ya es trabajar con los patrones destructivos de uno. Cuando uno trabaja los patrones destructivos adentro, entonces ya no hay tanta bronca allá afuera, ¿sí? O sea, entonces yo creo que no quiere decir que me lleve bien con los papás, pero puedo en un momento dado, desde un lugar de más responsabilidad, a lo mejor acercarme, ¿no? Y decir, híjole, esta parte no la hizo bien mi mamá o esta parte no la hizo bien mi papá. Eso resultó en este patrón destructivo mío, pero yo ya lo estoy trabajando. Entonces, poder agradecer lo que sí hubo y acercarme, a lo mejor en un diálogo, ¿no? A lo mejor desde decir, yo estoy trabajando esto y me doy cuenta que fue producido por mi infancia en esto, pero no te culpo, ¿no? Y empezar a encontrar otro tipo de comunicación con los padres, ya de adulto a adulto, porque eso es algo que yo creo que libera mucho, ¿no? Decía Alejandro Jodorowsky, que me encanta, que después de los 18 años, lo más prudente es que tú ya no le digas a tus papás papá o mamá, que le digas por su nombre, porque ya no es papá o mamá, o sea, ya es adulto adulto. Entonces, encontrar estos espacios de adulto a adulto entre padres e hijos es algo muy lindo, porque al final de cuentas quiere decir que uno está haciendo el trabajo interno. Si uno no está haciendo el trabajo interno, ahí sí está fuerte, porque la visión de victimez se puede llevar hasta la tumba y más allá, ¿no? Donde tengamos rencor y donde creamos, aunque seamos adultos, que los padres nos tienen que ayudar o que los padres nos tienen que pedir perdón o que los padres tienen que cambiar, ¿no? Y eso no es real, ¿no? Los padres son quien son, y creo que en cierta medida, si la herida no fue muy fuerte, y la trabajamos, es posible entablar estas conversaciones o no entablarlas, pero acercarnos en un lugar donde sí podemos en un momento dado estar con ellos, ¿no? Ahora, si fue muy, muy dolorosa la infancia, es más difícil, primero porque la herida es más fuerte y es más difícil trabajarla. Y segundo, porque en un momento dado, también los papás en la edad más adulta, pues puede ser que estén más malitos, puede ser que estén peor. Entonces, pues no está fácil aguantar si siguen siendo así de destructivos. Entonces, es algo muy duro porque también en un momento dado, en México mucho, pero yo creo que en todo el mundo en cierta medida, tenemos la idea que con un padre o madre destructivos tenemos que tenerlos en nuestra vida porque así debe de ser. Y no necesariamente, o sea, llega también una edad donde también podemos decidir si la persona es muy negativa, pues decirle, híjole, aquí está tu espacio, aquí está el mío, y ya no convivir tanto por lo menos, ¿no? A veces es no convivir, ¿no? Que eso va muy en contra de la cultura, que es aguanta, ¿no? Carga tu cruz, ¿no? Que es y no necesariamente, o sea, tendrás hermanos, tendrás padres, primos, lo que sea, pero ante todo está uno y el bienestar de uno, y desde ahí fluye, ¿no? Entonces, bueno, espero te haya contestado un poquito tu pregunta. Vamos a seguir. ¿La técnica del coche es una metáfora? ¡Ay, qué buena pregunta!
Esta pregunta me la hacen mucho, porque parece una metáfora, ¿no? Así como, vas manejando, el niño chiquito va manejando y entonces el adulto se da cuenta con uno de los trancazos del coche, se da cuenta que va manejando el niño, entonces sale de su cinturón de seguridad pidiendo ayuda a la parte sabia, pone al niño en el asiento atrás, guarda al diablito en la guantera. O sea, parece una metáfora, pero en realidad, chicos, es una técnica. Por eso dice técnica y lo puse muy claramente, técnica del coche. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que encontrar, que eso es lo más difícil, esos cuatro habitantes del coche. Tenemos que encontrar los dos GPS, que es la parte sabia y el diablito, y los dos que manejan o que van de copiloto, que es el niño chiquito y el adulto, ¿no? Entonces, es que está muy padre tu metáfora, pero pues ¿cómo se hace, no? Con mucha observación. O sea, este trabajo, de alguna manera, lo difícil es recordar, ¿sí? Lo difícil, el símbolo de Fear Karma, es ir como las palomillas, ¿no? Que está en forma de corazón, es voy de la oscuridad a la luz como las palomillas, ¿no? Y me doy cuenta que es mi responsabilidad tener un poquito de cautela, porque desde donde yo estoy viviendo mi vida es desde donde se va a forjar mi vida, ¿no? Entonces, empezar a detectar dónde está mi adulta, dónde está mi niña, cómo se siente, ¿no? Cuando estoy en la niña, cómo se siente cuando estoy en la adulta. Hace unos días me entró mi niña así fuertísimo, estaba yo muy enojada porque quería controlar lo incontrolable, quería que alguien valorara mi trabajo. Y obviamente no lo estaba valorando, ¿no? Entonces, en realidad, el coraje o el querer sacar a la niña y hacer justicia o lo que sea, ¿no? O sea, se siente como una sensación de falta de control y como si estuviera algo sucio, ¿saben? Como si no te hubieras bañado. Eso es como yo lo siento. Cada persona lo siente diferente. Y cuando estoy en mi adulta, siento como que tengo teflón. O sea, como que el mundo de afuera no se me pega tanto, ¿no? Como que no se me pegan los huevos al sartén. Como que no reacciono, ¿sí? Y no tengo esta como sensación de que tengo que cambiar lo que no puedo cambiar. Me queda muy claro de que, ahora sí que de qué es de cada quien, ¿no? Ahora, por otro lado, también desde mi niña chiquita, pues no me valoro desde adentro, ¿verdad? Me valoro desde lo que el otro piensa, ¿no? De mí, entonces pues tengo que cambiarlo, ¿no? Tengo que enojarme porque el otro no me está valorando, ¿no? Entonces, el detectar cómo se siente físicamente el estar en el niño o el estar en el adulto. Eso es algo muy importante. Igual, cuando te habla el diablito o como cuando te habla tu parte sabia. O sea, es muy diferente la sensación. A veces, cuando hablamos de inseguridad, a veces la parte sabia te habla de manera un poco más insegura, ¿eh? Uno se imagina que la parte sabia te va a hablar con autoridad y no así como si fuera un ángel que te dijera lo que debes de hacer. No, a veces la parte sabia es como un susurro, parece como medio inseguro, ¿no? Y a veces la parte del diablito te habla con autoridad y parece que es una autoridad benévola, ¿no? Entonces tenemos que empezar cada uno a ver cuáles son estas como pequeñas, pequeñas señales, ¿no? Que tenemos de cada uno. Y es así como cuando uno conoce a un amigo, ¿no? Cuando uno conoce a un amigo y le ves la cara de que está encabronado, ¿no? Y dices, aunque está sonriendo, está encabronado, ya lo conozco, ¿no? Tipo eso empieza a pasar adentro de uno. Empiezas a decir, ay, esto se siente como que es del diablito o esto se siente como que es de la niña. Y a veces una misma actitud, ¿sí? Del adulto y del niño están juntos. Entonces hay que separarlo, hay que decir, hasta aquí es mi adulto y hasta aquí comienza mi niño, ¿no? Entonces sí es una técnica y es una técnica que mientras más se practica, más fluido es. Es como cuando vas manejando tu coche estándar, ¿no? O sea, vas manejando y al principio así tenías que tener toda la atención, ¿no? Y ya ahorita ya puedes ir platicando y comiendo jícamas y haciendo, no voy a decir verdad, texteando porque eso no se hace, pero haciendo mil cosas, ¿no? Y puedes ir manejando al mismo tiempo, ¿no? Que vas haciendo otras cosas. Entonces, igual aquí, o sea, puedes ya
tenerlo, pero al principio es así como que solo puedes hacer eso y de pronto se te olvida y se te van las cabras al monte, ¿no? Entonces, mientras más se practica, mucho más fácil es. Espero les haya servido. A ver, siguiente. Anónima también. Hay puro anónimo hoy, ¿eh? Bueno, no importa. Con que pregunten mucho, aunque sean anónimos. Mi ambiente laboral es horrible, pero lo que realizo ahí me gusta mucho. ¿Cómo nivelar lo que me gusta con lo que no tolero? Híjole, está muy, muy bueno esto. Pues hablando un poco de lo que uno controla y de lo que uno no controla, ¿no? O sea, uno no controla el ambiente laboral hasta cierto punto, porque siempre tienes la libertad de ir a buscar otro espacio laboral. O sea, eso es algo que es súper importante. ¿Por qué? Porque si estás en un lugar suficientemente tóxico, sí creo que hay que pensar el salirte aunque te guste, ¿no? Ahora, si no es tan tóxico y en un momento dado puedes ponerle el teflón del adulto, ¿no? Es el meterte y decir, pues yo hago mi trabajo y trato desde mi parte sabia con mi adulto poder estar metido en mi trabajo y poder estar generando energía positiva, poder estar generando de alguna manera goce por mi trabajo. Y eso también añade al ambiente laboral, ¿no? El llamado clima laboral es que sí se siente. O sea, cuando uno entra a una empresa donde hay clima denso, se siente, ¿no? Como que entras y dices, ay, ya me quiero ir, está regacho aquí, ¿no? Y la verdad es que sí creo que es algo a lo que no se le presta a veces mucha atención y es muy importante porque pasamos muchísimas horas del día en los ambientes laborales, ¿no? Entonces, yo que trabajo a veces en empresas, eso ocurre, o sea, que la gente entra ahí y trae toda la parte personal, ¿sí? Que no la tiene resuelta y son relaciones diarias donde se tiene que producir, entonces hay tensión y entonces sale toda la neurosis ahí, ¿no? Entonces sí creo que es importante, sobre todo, tomar en cuenta en los departamentos de recursos humanos, meter algo de psicología para que la gente pueda empezar como a darse cuenta desde dónde está haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, volviendo a cómo hacerle, yo sí creo que el cerrarte energéticamente en tu adulto y en tu parte sabia puede ser muy bueno y nunca subestimemos la fuerza que puede tener la energía positiva. La energía positiva es mucho más fuerte que la negativa. Dicen en iconografía cristiana que para un solo ser de luz se necesitan legiones de demonios. O sea, de verdad, con una vela se puede iluminar un cuarto oscuro, ¿no? Entonces, de verdad, cuando nosotros estamos en la parte sabia, podemos con las interacciones diarias con la gente destoxificar y poner el ejemplo. Al final de cuentas, ¿no? Ahora, si el ambiente es sumamente tóxico, tampoco podemos ser nosotros contra el mundo. O sea, justo ahorita estábamos platicando antes de salir al aire de que había una persona que acaba de salir de un trabajo y es que era tan tóxico el ambiente que era imposible, o sea, porque entonces el ambiente te puede hacer daño a ti y hasta te puede quitar el goce de lo que haces, que eso sí sería un pecado, ¿no? Entonces, el goce de que te guste tu trabajo es el regalo más grande. Yo eso es algo que yo tengo que me encanta y que conozco a mucha gente que es afortunada de tenerlo, ¿no? Pero de verdad, el que goces tu trabajo, yo creo que tienes la mitad de la vida ganada. ¿Por qué? Porque estás haciendo, ahora sí que estás haciendo lo que harías sin que te pagaran y te pagan, ¿no? Entonces, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Además, eso de que dices, no, es que no es personal, es de negocios. Híjole, a mí se me hace que eso es súper difícil de decir. O sea, el negocio es personal. O sea, la parte laboral es personal. ¿Por qué? Porque estamos ahí todo el tiempo. Estamos nosotros con quien somos. O sea, estamos reaccionando con nuestro niño o con nuestro adulto. Estamos todo el tiempo interactuando desde este lugar, ¿no? Entonces, bueno, espero puedas encontrar la manera de cerrarte y de echar buena vibra en vez de que te toxifique. Ojalá.
Ojalá podamos hacer esto. A ver, en verdad he tratado de ver la bendición escondida detrás del problema, pero no puedo verla. ¿Cómo le hago? Anónima. La verdad es que no es fácil y cuando tienes un problema, no puede uno luego querer ver la bendición. O sea, lo primero cuando tienes un problema es que somos de carne y hueso y nos pega, ¿sí? Entonces, yo creo que es a veces este tipo de aseveraciones como detrás de un problema hay una bendición, ¿no? Que son así como muy New Age, nos quitan del aceptar realmente el problema y sentir el efecto nocivo o negativo que tiene ese problema sobre nosotros. Entonces, muchas veces todo esto se puede usar como mecanismo de defensa, ¿no? Es así como, qué evolucionado estoy. Tuve un problema y ni siquiera lo sentí, ¿no? A veces es que nos estamos protegiendo, no estamos dejando que la experiencia nos permee, ¿no? Entonces, vamos a evitar eso y cualquier persona de carne y hueso que tenga un problema, por más que esté en el adulto, duele, o sea, le pega. Y la primera vez que ves el problema, no lo ves como bendición, entonces que no nos digan jaladas. O sea, la realidad es que los problemas a la hora de digerirlos, a la hora de pensarlos, de sentirlos desde el adulto, a la hora de agarrarnos de la parte sabia, se convierten en bendiciones o nuestra perspectiva rota de tal manera que podemos ver lo problemático como una bendición. Pero es un trabajo arduo y si no dejamos que primero entre el problema, un poquito como lo que estás diciendo tú de que es que me cuesta trabajo verlo como bendición. Si no te cuesta trabajo, algo estás haciendo mal. O sea, no estás sintiendo el problema como es, ¿no? O a lo mejor ya estás demasiado iluminado, pero sí yo he visto gente que está muy iluminada, que cuando tiene un problema, pues lo vive desde la parte humana también primero, ¿no? Entonces, lo primero es sentirlo, lo primero es ver dónde nos pega, ¿sí? Ese problema, dónde de nuestra herida nos pega, porque no encontramos un problema a menos que tenga algo que ver con nosotros. Entonces es como decir, bueno, a ver, ahorita puedo ver pura mierda, ahorita puedo ver puro problema, ¿sí? ¿En qué perspectiva me tengo que poner? Entonces le empiezo a dar la vuelta a los 360 grados del círculo para que esa mierda se convierta en abono, para que ese problema se convierta en bendición, ¿sí? Pero tengo que estar consciente de qué es lo que eso me está enseñando a mí personalmente o no me encontraría ese problema, ¿sí? O no lo percibiría como tal. Entonces, una vez que tenemos claro, mira, ¿no? Por ejemplo, ese problema que les estaba yo diciendo, ¿no? Que una persona no me valoraba, ¿no? A mí, laboralmente, ¿no? Entonces, claro que hay una parte donde desde mi niña chiquita no me valoro, me siento chiquita, entonces, claro, veo eso como un problema. Ahora, cada vez que yo me enfrento con esto, como ya lo he visto muchas veces, me es más fácil decir, mira, ahí está todavía esa herida, tengo que trabajarla y reconocer que ese problema me da algo a mí personalmente que me está haciendo más fuerte el músculo del adulto y me está ayudando a sanar, eso es lo que lo convierte en bendición, ¿sí? Entonces yo digo que es como el compostaje que le mueves a la mierda y se hace abono, ¿no? Pero es que si no le mueves, si no le piensas, si no le sientes, si no estás consciente claramente de cuál es tu herida, es muy difícil o casi imposible el poder ver ese problema como bendición. Entonces, una vez que ya sabes más o menos por dónde van tus temas, es más fácil ver. Ahora pueden ser temas nuevos, temas que a lo mejor nunca has visto. Entonces, pues a lo mejor también lo que ayuda es que lo platiquemos con alguien. Cuando es algo nuevo o es algo que realmente desconocemos por qué nos está pegando tanto, quiere decir que a lo mejor es algo que es inconsciente y que ayuda mucho, por ejemplo, ir a una terapia o con algún mentor o con algún amigo también puede ser, pero sí a veces ayuda como alguien que sea totalmente objetivo, porque decía mi psicóloga que nadie se puede ver las nalgas solo, o sea, hay cosas que las tenemos cerquita y que hay una parte de atrás que no podemos ver, ¿sí? Entonces, pues me queda claro que
a veces uno tiene que sacarlo al mundo de afuera. Y decía en el Pathwork que hay una ley que es la ley de la hermandad. La ley de la hermandad implica que hay cosas que no podemos ver solos y que tenemos que tener la humildad de decirle a alguien, oye, ayúdame, ¿no? Ayúdame a ver cómo este problema es una bendición disfrazada, ¿no? Y bueno, la tirada aquí es poco a poco ir pudiendo ver desde nuestra parte más sana, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de todos los problemas que nos pasan, hasta de los problemas del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos ir sacando? Yo lo veo como ordeñando el problema de manera que podamos sacar algo bueno. Entonces, desde el adulto, todo es bueno. ¿Por qué? Pues porque sabemos sacarlo, aunque 99% sea asqueroso, ese 1% que a mí me sirve para crecer, el tener como ese radar que podamos ver eso es de lo que se trata, ¿no? Y entonces, pues, vamos haciendo de la vida un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ojalá te lo haya contestado. Ay, Rosy Stern, que me dice cosas muy bonitas. Gracias por acompañarme aquí, de verdad. Y nos desea mucho éxito en Fear Karma. Muchísimas gracias, mi Rosy hermosa. Ay, Sandy Jiménez, hola, hola. Gracias por la pregunta. Dice, mi Caris, ¿cómo saber si se está viviendo un duelo de manera sana? En general, estoy bien, pero hay días tristes o días donde estoy enojada. Sandy, de verdad que eso me llega al corazón porque el duelo es un proceso que toma tiempo. O sea, yo siempre digo que es una lasaña entre tristeza y enojo, tristeza y enojo. Entonces, tocas capas tristes, te enojas. Tocas capas de enojo, te entristeces, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno sigue sintiendo, es que uno está sano. O sea, el problema es cuando de alguna manera ya no estamos sintiendo estas capas, ¿no? Entonces, si estás pasando por eso, síguelo sintiendo, ¿sí? Cuando no sientes y empiezas a sentirte sin energía o te empiezas a sentir ansiosa, ¿sí? Que ya no estás sintiendo específicamente el enojo y la tristeza, ahí puede ser uno de los síntomas de que no sea un duelo correcto el que estamos haciendo, ¿no? Pero yo sí creo que es normal, o sea, y a veces los duelos tardan años, ¿sí? O sea, yo a mi abuela, por ejemplo, a mi abuela y a mi abuelo y a mi otra abuela también, o sea, les lloro muy seguido. O sea, y ya se murieron hace chorrocientos años, ¿no? Pero de pronto como que me acuerdo de cosas y yo creo que la profundidad del duelo también habla de la profundidad del amor que le tuvimos a esa persona, ¿no? Ahora, también tiene que ver con qué tan confuso, vamos a decir, fue el momento cuando la persona murió o qué tan claro, ¿sí? Cuando nosotros dicen que a veces las enfermedades largas son una bendición, ¿no? ¿Por qué dices la enfermedad larga? ¡Qué chinga! O sea, ¿cómo? Pues sí, o sea, cuando hay una enfermedad larga, por ejemplo, nos da tiempo de hablar, nos da tiempo de clarificar, nos da tiempo de que la relación se limpie y de que nos vayamos tranquilos, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, es una muerte repentina, podemos decir, qué bendición, no sufrió, sí, pero por otro lado, ¿no? Como todo tiene un precio, pues no tuvimos tiempo de despedirnos, no tuvimos tiempo de hablar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que también cuando es una relación que era clara, que se fue sin bronca, es más fácil que cuando es una relación que todavía tenía ahí cosas, ¿no? Entonces, lo que a mí me ayuda mucho en ese tipo de situaciones, cuando alguien se fue o cuando alguien se fue de nuestra vida, que también es un duelo, no necesariamente el duelo tiene que ser de alguien que se muera, ¿no? Puede ser de alguien que se fue de nuestra vida. Es escribir una carta, ¿sí? Y este ritualito de la carta me gusta mucho, escribe una carta diciendo todo, diciendo estoy enojada, estoy triste, esto me acuerdo, esto lo extraño, por esto me cagas, esto te amo,
¿no? Y empezar a escribir esta carta. Ahora, ¿por qué digo que es empezar? Porque quiero que esta carta la escribas y la pongas en un lugar como muy especial para ti. Puede ser en un cajoncito o en algún lado. Y digo, yo tengo, por ejemplo, como un altarcito donde pongo ahí mi carta, le prendo una velita, a mí me gusta eso, pero la gente que pues no le guste lo puede poner en un cajón privado y le puede poner una florecita, un dulcecito, alguna ofrenda. Al otro día o a los 2 días, cuando tengas tiempo, la vuelves a leer, ¿sí? Y ya que la leíste, sigues escribiendo, 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 escribiendo. Y no pienses mucho lo que escribes, nada más. Y no la leas y vuélvela a guardar. Y así quiero que lo hagan varios días, hasta que un día la lean y digan, ya, y le pones gracias. Y en ese momento la quemas y la ceniza la pones abajo de una plantita que dé flor. Entonces es un ritual que nos ayuda a limpiar a veces las cosas que no le pudimos decir a la persona, ¿no? Y a veces puede ser una carta que ya parece el libro telefónico, ¿no? Así una cartota que puede pasar un año sin que quemes la carta, no importa. Hay veces que en 2 sentadas quemas la carta, ¿no? Ahora, esto de quemar la carta es súper interesante porque una vez yo quería cerrar un tema, ¿no? Y entonces hice mi carta y dije, ya, pinche tema, ya la voy a quemar. No se quemaba la carta. No se quemaba la carta, yo no entiendo, y no había viento, ni tampoco estaba el papel mojado. Y cuando es hora de quemar la carta, le pones en la esquinita y entonces, realmente, sí he hecho muchísimas de estas cartas yo misma y con pacientes, y es impresionante. Entonces, yo creo que ayuda mucho como a poder limpiar lo que no se dijo y a poder hacer un duelo, utilizando el ritual. El ritual nos habla al inconsciente. Entonces, eso me encanta de Alejandro Jodorowsky, que dice que cuando haces un ritual, ¿sí? Lo que haces es que algo que esté inconsciente, como si fuera una flecha, le das un blanco, ¿no? Para que pegue. Entonces, el inconsciente entiende de rituales, el inconsciente entiende de fuego, el inconsciente entiende de cenizas, entiende de ponerla abajo de una planta, de generación, ¿no? Entonces, pues es cuestión de darle su tiempo, porque un duelo es algo dulce y triste al mismo tiempo, pero en el fondo, si estamos teniendo un duelo, es amor, ¿sí? Es amor y es extrañamiento que viene del amor y es tristeza que viene del amor y es enojo que viene del amor, porque también, o sea, si alguien te vale, pues te enoja menos que si alguien lo quieres, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esa pregunta, mi Sandis, me tocaste el alma, te quiero. Vamos a ver, todavía tenemos tiempo para unas preguntitas más, ¿unas o una? A ver, ¿cuál es la terapia más eficaz? Mitch Mena, besitos. ¿Cuál es la terapia más eficaz? ¿La grupal, o la individual? Ándele, la de montón, donde te echan montón o donde estás solito. Pues las dos son muy efectivas. La verdad es que creo que la terapia, yo estuve en terapia grupal de adolescente. A mí para los adolescentes me parece extraordinaria la grupal, por ejemplo, porque te da mucho esta parte como de pares. También creo que, por ejemplo, para adicciones es muy buena la terapia grupal, ¿sí? Y pues la terapia individual también me parece que para cuestión de cosas adultas, ¿no? Pues también es muy, muy eficiente, pero también he escuchado de terapias grupales de adultos que son muy, muy buenas. Depende también mucho del temperamento de uno. A mí se me hace también que cuando estás en terapia grupal ocurre algo muy lindo. Primero, el grupo se convierte como en un organismo, ¿no? Cuando es un grupo que lleva mucho tiempo, se hace una comunidad. Entonces, entre todos empiezan como a hacer un estómago que digiere los problemas de todos, ¿no? Yo tengo la teoría de que si tienes un pedo y se lo gritas al Estadio Azteca, se diluye más fácil que si se lo dice solo una persona. O sea, sí hay algo con decirlo en un grupo y darte cuenta que todo el mundo está igual de güey que tú en muchas cosas, que todo el mundo sufre las mismas cosas que tú, ¿no? Como que el diablito siempre nos quiere decir como que somos los únicos pendejos que hacemos lo que hacemos, ¿no? O somos los únicos que sufrimos lo que sufrimos. Y no es cierto.
cierto. O sea, todos estamos sufriendo en ciertas cosas, todos tenemos ciertas broncas. Entonces, cuando en un grupo sentimos la empatía, ¿sí? Eso ayuda mucho, ¿sí? Entonces, yo creo que eso, un poquito como traduciéndolo a la vida, yo creo que es importante ir por la vida siendo honestos, siendo realistas de que no somos perfectos, hablando de nuestras imperfecciones, en cierta medida hablando de nuestros problemas, porque mientras más nos podemos ver uno a otro como seres imperfectos perfeccionándonos, mientras menos nos hablamos desde las alturas de yo acá no tengo broncas, ¿no? Y tú estás pésimo, porque eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando yo tengo que estar bien y te tengo que ver a ti mal, es una proyección, ¿no? Entonces sí creo que la terapia grupal, todos vamos vulnerables y que si el mundo fuera más en ese sentido honesto, que pudiéramos nosotros ser más vulnerables y podernos ver unos a otros como con más amor, como sería en una terapia de grupo, sería otro mundo, ¿no? Entonces, es así como el pienso que me viene, ¿no? Pero sí se requiere en un momento dado de terapia, ¿no? O sea, sí creo que ahí sí no importa si escojas individual o grupal, sí se requiere de alguien externo que te vea, de tener la humildad de decir tus cosas, de escucharte, verbalizarlas. O sea, porque muchas veces cuando las estamos diciendo en nuestra mente, como que no cae el 20 como cuando la estás diciendo, ¿no? También ocurre mucho y siempre le digo a todos mis pacientes que escriban. No es lo mismo tenerlo en la mente que tenerlo por escrito, ¿sí? Y cuando lo tenemos por escrito también dices, ay, caray, o sea, yo dije esto, yo escribí esto, ¿no? Te cae más el 20, al igual que cuando se lo dices a la otra persona o cuando estás explicando algo en el mundo de afuera, te caen 20, ¿no? Y yo creo que en el fondo, ¿sí? Sea terapia individual uno con el otro o sea terapia grupal, lo que hay es la parte sabia, ¿sí? Que es el uno, vamos a decir, es nuestra parte de quinta dimensión, que es uno. Y entonces decía mi hijo cuando era chiquito, decía que le entraban así como rollos medio místicos y decía que Dios era como un pulpo con 7 billones de tentáculos. Me encantaba cuando decía eso, ¿verdad? Porque es el uno y cada uno de nosotros somos una personificación de esta parte sabia, ¿no? Y que de alguna manera esto lo que hace la terapia grupal o la terapia individual es que no soy tú y no soy yo, somos un tercero que somos ambos. Y la sanación viene de ese reconocimiento de que yo soy tú y tú eres yo en cierta medida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la mejor terapia es a la que vayas y por otro lado, que tengamos la humildad de siempre poder pedir ese punto de vista, ¿no? Ay, pues creo que ya se nos acabó el tiempito. ¿Una más? Una más, va. Una más y nos vamos. La mentira. Aquí van a creer que hay Cuba. A ver, última pregunta. Te escucho hablar con mucha seguridad y positiva. ¿Cómo le haces para tener una energía tan alta? Adoro tus en vivo. ¡Ay, qué lindo! Juanjo González, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Pues mira, me oyes con mucha seguridad y positiva porque todo el pinche día me la paso agarrando a mi parte insegura y negativa de los huevos y la pongo a mi diablito en la guantera y pongo a mi niña chiquita en la parte de atrás. Es la verdad. O sea, aquí me oyes y lo que oyes es la depuración de lo que hay. Porque en realidad yo sí creo que esa parte, digo, además de que temperamentalmente sí tiendo a ser segura de mí misma, ¿sí? Pero creo que tengo también una parte que mi diablito no me deja en paz, ¿eh? O sea, sí me dice, a nadie le va a gustar, lo que dice son tonterías, o sea, tengo que depurarlo, como todos, ¿no? Y la energía alta, creo que son varias cosas. O sea, primero que nada es que trato de ser congruente y eso me da energía.
trato de que, dicen que la castidad no es la castidad sexual, la castidad es que tu alma, tu cuerpo, tus emociones, tu mente, todo esté lo más congruente posible. Y yo creo que el trabajo de Fear Karma nos lleva a tratar de encontrar esa congruencia que nos hace tener energía alta, ¿no? Entonces yo creo que eso sí tiene que ver con un régimen, tanto de ejercicio físico como de comer, como de qué pienso, qué siento, que lleva nutrientes a mis cuerpos, por decirlo así, ¿no? Y cuesta trabajo, o sea, al final de cuentas, mucha gente cree que es así normal, natural, ¿no? Y no, o sea, le meto muchísima chamba, en verdad, a todo esto. Y yo creo que eso es parte de lo que emano, ¿no? Pero sobre todo es que sepas que no es así por gracia de Dios. Sí está la gracia de Dios, pero también está esa parte de esfuerzo que cada uno de ustedes puede hacer para poder acomodarse en este lugar energético y en este lugar donde puedes encontrar esa congruencia tuya. Pero todos tenemos un diablito, todos tenemos un niño chiquito, ¿sí? Y todos tenemos una parte que nos jala a no ser congruentes, ¿no? Y pues mientras más conscientes somos, más lo escuchamos, que te dice que no hagas ejercicio, que te dice que no hagas tu trabajo, que te dice que el pendejo eres el otro y no tú, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas es ir un poco contracorriente. Muchísimas gracias de verdad por tu retroalimentación y espero te haya servido esto que digo. Y pues llegamos al otro mensajito, a ver. A ver. Ay, muchas gracias. Dice, felicidades, buenos consejos, Jorge Alberto Ramírez Cárdenas. Muchísimas gracias, Jorge Alberto. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes que manda sus preguntas, a cada uno de ustedes que manda tan lindos comentarios, a todos los que nos están viendo aunque no pregunten, a toda la gente que están aquí en este espacio, que es su espacio, que por favor nos sigan en redes, que bajen el libro en el website. Por favor, póngalo, mi querido Edgar. Ahí está, ¿vieron? Es magia pura. Por favor, síganos en redes. Por favor, si saben de alguien que le pueda gustar este espacio, ayúdenos a promovernos para tener cada vez más gente. Y bueno, entonces las próximas 2 semanas no vamos a tener. El próximo live es el 28. Vamos a agarrar vacacioncitas y empezamos una nueva temporada con energía. Descansen en esto, si tienen el chance en estos días, porque también tenemos que recargar pilas todos, y disfruten mucho. Los quiero y a brillar.